En la NBA, el tamaño siempre ha sido un factor diferencial, pero pocas veces se ha visto algo como Olivier Ryu. Mientras nombres como Victor Wembanyama y Zach Edey dominan la liga con sus imponentes alturas de 2,24 metros, Ryu los supera con una presencia que parece sacada de otra dimensión. A sus 18 años, este prodigio canadiense ya es un fenómeno viral, acumulando récords y miradas asombradas en cada aparición. Las imágenes de su celebración tras ganar el campeonato con los Florida Gators dejaron en claro una cosa: no necesitó escalera para cortar la red. Con sus 2,39 metros de estatura, hace que jugadores que antes parecían gigantes ahora parezcan simplemente altos. Ryu no solo desafía la percepción del tamaño en el baloncesto, sino que está en camino de convertirse en el jugador más alto en la historia de la liga hasta ahora. Los récords los ostentaban George Muresan y Manute Bol con 2,31 metros. Pero Ryu sigue creciendo, y eso es lo que verdaderamente inquieta a los expertos. La evidencia está en un momento que se volvió icónico hace meses: el cara a cara con Shaquille O'Neal. Shaq, acostumbrado a ser el hombre más grande en cualquier habitación con sus 2 metros con 15 centímetros, tuvo que mirar hacia arriba por primera vez. La expresión en su rostro lo decía todo. Este crecimiento excepcional no es nuevo para Ryu. Desde pequeño, su altura ha sido un tema de conversación. A los 5 años ya era más alto que su maestra de kinder. A los 8 había superado el umbral de los 2 metros. A los 14, Guinness World Records lo reconoció oficialmente como el adolescente más alto del planeta. Su estatura, lejos de ser una simple curiosidad, se ha convertido en su herramienta más poderosa. Para Ryu, el tamaño es una bendición, una ventaja que no solo le permite sobresalir en la cancha, sino también en la vida diaria. Desde alcanzar el estante más alto en casa hasta transformarlo en un potencial estrellato en la NBA, ha sabido aprovechar cada centímetro. Con raíces atléticas en su familia, un hermano mayor dedicado al baloncesto y una madre exjugadora de voleibol, el camino de Ryu parecía marcado desde el principio. Sin embargo, su historia tomó un giro importante cuando dejó Canadá para jugar en el Real Madrid, el club europeo con una reputación legendaria por desarrollar talentos de la NBA. Allí perfeccionó sus habilidades y atrapó el interés de las mejores academias de baloncesto. Finalmente, decidió unirse a IMG Academy, la misma institución que formó a talentos como Zach Edey. Paradójicamente, Edey llegó a IMG sin intención de jugar baloncesto, soñando con ser beisbolista. Sin embargo, los entrenadores vieron su potencial, lo guiaron y lo convirtieron en el mejor jugador universitario de Estados Unidos. Su historia inspiró a la academia a tomar el desafío de preparar otro gigante para la élite, y ese desafío fue Olivier Ryu. En IMG, el joven prodigio pulió su juego con una rutina digna de un profesional: entrenamiento en la sala de pesas, resistencia física, sesiones con entrenadores especializados y un seguimiento nutricional meticuloso. Con su tamaño, dominar el juego interior fue natural para él, pero el verdadero reto radicaba en su movilidad y resistencia. Al principio, solo jugaba minutos limitados, pero con el tiempo, su rol dentro del equipo creció. Con cada partido, Ryu demostraba que no era solo un joven extraordinariamente alto, sino un futuro dominador de la NBA en plena formación. Mira el video hasta el final para no perderte nada. Tenemos una tremenda sorpresa para ti. Desde su debut en el campeonato FIBA Sub-16 de la Copa América en 2021, Olivier Ryu dejó en claro que su presencia en la cancha no pasaría desapercibida. Con apenas 15 años, representó a Canadá en un torneo que reúne a los mejores talentos de Norte, Centro y Sudamérica. Su impacto fue inmediato. En 6 partidos, promedió 8.3 puntos, 10.3 rebotes y 2.5 bloqueos, cifras que evidenciaban su capacidad para dominar el juego interior. En los cuartos de final contra Puerto Rico, sumó 10 puntos, 9 rebotes y 3 bloqueos, pero fue en la semifinal contra Estados Unidos donde realmente capturó la atención. Frente a una selección repleta de futuras estrellas de la NBA, como Robert Dillingham y Ron Holland, Ryu se alzó con 12 puntos, 12 rebotes y 4 bloqueos en solo 25 minutos. Aunque Canadá perdió el encuentro, logró una medalla de bronce tras vencer a República Dominicana, con Ryu contribuyendo 10 puntos y 6 rebotes en 17 minutos. Su crecimiento como jugador continuó en 2023 cuando fue convocado para el Mundial Sub-19 de la FIBA. En este torneo, la competencia era feroz. Equipos como Francia y Estados Unidos contaban con prospectos de élite, incluidos Zachary Risacher y Alex Sarr, las primeras selecciones del draft de 2024, así como Cody Williams y Dylan Harper, ambos considerados futuros talentos de la NBA. En este escenario, Ryu, con solo 17 años, tuvo menos protagonismo. La diferencia de edad y experiencia con otros jugadores lo llevó a recibir menos minutos en la cancha, pero aún así supo aprovecharlos. Su efectividad fue notable. Acertó 7 de 8 intentos de tiro en el torneo, logrando un 87.5% de precisión.
Su mejor actuación llegó contra Japón, donde en apenas 10 minutos anotó 10 puntos, tomó 5 rebotes y realizó un bloqueo, demostrando que, a pesar de su limitado tiempo de juego, su tamaño seguía marcando una diferencia. Sin embargo, no todas las competiciones internacionales fueron un éxito para Ryu. En 2024, volvió a disputar la Copa América Sub-18 con mayores expectativas y presión. Esta vez no logró alcanzar el nivel esperado. Sus estadísticas fueron modestas: 4.5 puntos, 4.5 rebotes y 2 bloqueos por partido. La decepción se intensificó en la semifinal contra Estados Unidos, donde en 12 minutos de juego no anotó puntos. Falló sus 2 intentos de tiro, acumuló 3 faltas personales y, lo más sorprendente, no logró bloquear ningún lanzamiento. Para un jugador de su altura, esto fue un golpe duro. La falta de impacto en un torneo clave puso en duda su progreso y despertó cuestionamientos sobre su capacidad para competir al más alto nivel. Este desempeño irregular dejó una clara lección para Ryux. Su tamaño le daba una ventaja indiscutible, pero no bastaba con ser alto para dominar en el baloncesto profesional. La movilidad, la resistencia y la capacidad de adaptación eran esenciales, especialmente cuando se enfrentaba a rivales ágiles y técnicamente pulidos. Su regreso a IMG Academy después del torneo se convirtió en una fase de autodescubrimiento y trabajo intenso. Entendió que para triunfar en la NBA debía evolucionar más allá de su estatura y desarrollar las habilidades necesarias para ser un jugador completo. La presión estaba sobre él. Sabía que los ojos de la comunidad del baloncesto seguían cada uno de sus movimientos, y que su historia no se definiría solo por su altura, sino por la forma en que lograra convertirla en una herramienta de éxito. Si te está gustando el video, déjame un super like. El camino de Olivier Ryu en el baloncesto universitario no iba a ser convencional. Si bien su tamaño lo hacía destacar, su desarrollo como jugador aún tenía mucho margen de mejora. Tras su paso por IMG Academy, su calificación como recluta fue de 3 estrellas, un ranking que podría parecer modesto en comparación con otros prospectos de élite. Según 247 Sports, ocupaba el puesto 313 en la clasificación nacional, el 55º mejor centro y el 28º mejor jugador de Florida. A primera vista, estas cifras no resaltaban demasiado, especialmente en una era donde los mejores prospectos suelen ser McDonald's All-Americans y proyectados como selecciones de lotería de la NBA casi de inmediato. Sin embargo, la historia reciente mostraba que este tipo de calificación no era un factor determinante. De hecho, Zach Edey, el jugador en el que IMG Academy se inspiró para desarrollar a Ryu, había recibido una calificación aún menor antes de llegar a la universidad. Con paciencia y trabajo, Edey se convirtió en el mejor jugador del baloncesto universitario y terminó siendo una selección de primera ronda en el draft de la NBA. Si el desarrollo de Ryu seguía un camino similar, su futuro aún tenía un enorme potencial. Varias universidades mostraron interés en fichar a Ryu. Su combinación de tamaño, juventud y fundamentos sólidos lo hacía una propuesta intrigante. En los últimos años, algunos jugadores de su altura como Taco Fall en UCF y Mamadou Ndiaye en UC Irvine demostraron que podían competir a nivel universitario y ser efectivos en la cancha. La pregunta no era si Ryux podía jugar, sino cuánto podía evolucionar dentro de un sistema que le permitiera mejorar sus movimientos, resistencia y habilidades técnicas. Pese a recibir ofertas de distintos programas alrededor del país, Ryu decidió quedarse en Florida y unirse a los Gators, una decisión estratégica que le daría la oportunidad de crecer dentro de un equipo competitivo con una estructura de desarrollo bien establecida. Desde el principio, el plan del equipo con Ryux fue claro: no apresurar su progreso ni forzar su debut. A pesar de que su llegada despertó la curiosidad de los aficionados, el cuerpo técnico entendía que colocar a un jugador de 2,39 metros en la cancha sin la preparación adecuada podía ser contraproducente. Sin embargo, su presencia generó una distracción inevitable. En cada partido, los fanáticos coreaban su nombre, pidiendo verlo jugar, lo que llevó al equipo a tomar una decisión estratégica: hacer que Ryuk pasara su primer año como redshirt. El redshirting es una práctica común en el baloncesto universitario que permite a los jugadores reservar un año de elegibilidad si no están listos para asumir minutos de juego significativos. Esto les da tiempo para entrenar, aprender el sistema del equipo y mejorar físicamente sin desperdiciar un año de competencia. El entrenador Todd Golden explicó públicamente la decisión, afirmando que lo mejor para Ryux era no quemar un año de elegibilidad por unos pocos minutos en la cancha. En lugar de ser una simple pieza promocional para el equipo, su desarrollo se priorizaría con una visión a largo plazo. Aunque no participó activamente en los juegos, Ryux estuvo presente en cada entrenamiento, cada sesión táctica y cada reunión del equipo. Fue testigo de una temporada histórica para los Gators. Con un impresionante récord de 36-4, el equipo ganó el título de la SEC y llegó hasta la Final Four del torneo de la NCAA, consiguiendo el campeonato nacional. Para Ryux, vivir ese proceso desde adentro fue invaluable.
No solo aprendió lo que se necesitaba para competir en el nivel más alto del baloncesto universitario, sino que estuvo rodeado de jugadores de gran talento como Walter Clayton Jr., MVP de la Final Four, y futuro seleccionado en el draft de la NBA. Compartió entrenamientos, prácticas y estrategias con jugadores que estaban a punto de dar el salto al profesionalismo, absorbiendo conocimientos que lo prepararían para su futura participación en el equipo. La siguiente temporada será un punto de inflexión para Ryu. Con más experiencia y preparación, su papel en el equipo se volverá más importante y tendrá una verdadera oportunidad de mostrar sus habilidades en la cancha. Además, la atención mediática que reciben los campeones nacionales le permitirá aprovechar el mercado de NIL, nombre, imagen y semejanza, lo que puede traducirse en acuerdos de patrocinio y oportunidades financieras que fortalezcan su carrera. La expectativa es alta, pero también el potencial. El verdadero desafío para Rius comienza ahora. Ya no es solo un fenómeno de estatura, sino un jugador en proceso de formación dentro de un sistema que busca perfeccionarlo. Su historia no se definirá por lo que hizo en IMG o en los torneos juveniles, sino por lo que logre construir en los próximos años. Si su evolución sigue el camino correcto, podría convertirse en una pieza clave para los Gators y, en el futuro, en un jugador que pueda impactar en la NBA. La oportunidad está frente a él y el siguiente paso determinará si es capaz de aprovecharla. ¿Y tú qué piensas? Déjame tu opinión en los comentarios. El futuro de Olivier Ryu en el baloncesto sigue siendo una incógnita. Su altura lo convierte en una anomalía dentro del deporte, pero en la NBA actual, la movilidad, la técnica y la capacidad de adaptación son tan importantes como el físico. A diferencia de otros jugadores extremadamente altos como Tacko Fall, que, aunque talentoso, tenía más interés en la tecnología que en el baloncesto, Ryu vive y respira este deporte. Sus entrenadores han destacado su ética de trabajo y su compromiso, lo que lo convierte en un proyecto interesante con un camino que aún está en desarrollo. A diferencia de muchos prospectos que buscan llegar al draft lo antes posible, Ryux probablemente jugará los 4 años universitarios. La NBA ya no es un entorno donde la estatura garantiza el éxito. Los jugadores más altos deben ser versátiles y capaces de adaptarse a diferentes estilos de juego. Victor Wembanyama, por ejemplo, ha demostrado que el tamaño no es suficiente si no se combina con habilidades de guardia, movilidad y un coeficiente intelectual defensivo superior. Para que Ryuk tenga una oportunidad real en la NBA, necesitará demostrar que puede moverse bien en la cancha y que su impacto va más allá de su altura. El baloncesto ha evolucionado. Antes, los jugadores de gran tamaño eran esenciales en la zona pintada, pero hoy en día las defensas modernas obligan a los centros a salir del aro, defender el perímetro y reaccionar rápidamente ante los cambios de velocidad de los rivales. Si un jugador no tiene la velocidad lateral suficiente, se convierte en un blanco fácil para las ofensivas. La comparación con Tacko Fall es inevitable. A pesar de dominar en la NCAA, su falta de movilidad lo limitó en la NBA. Pero comparar a Ryu con Fall es complicado, porque nunca ha existido un jugador de su altura que haya competido regularmente contra los mejores prospectos del mundo. El hecho de que Ryuk haya pasado su primer año universitario en redshirt le dará una ventaja clave cuando sea elegible para el draft. Para entonces, tendrá entre 23 y 24 años, con varios años de desarrollo físico y técnico. Si llega a la NBA, se convertiría en el jugador más alto en la historia de la liga. Actualmente mide 2,39 metros, pero algunas fuentes indican que sigue creciendo, y no se descarta que pueda alcanzar los 2,50 metros. Esto plantea un debate interesante. ¿Puede alguien de esa altura competir al más alto nivel sin que su movilidad se vea afectada? Tal vez en 2029 un equipo decida apostar por Ryu en el draft, reconociendo su potencial. La pregunta es si podrá desarrollar su juego lo suficiente como para ser competitivo en la NBA. Olivier Ryu es un fenómeno del baloncesto, cuya historia aún está en construcción. Su impresionante altura lo hace único, pero su futuro dependerá de cuánto pueda evolucionar su juego. Con años de desarrollo por delante, su adaptación al baloncesto moderno será clave para definir su impacto en la NBA. ¿Podrá superar los obstáculos físicos y estratégicos para convertirse en un jugador profesional exitoso? Solo el tiempo dirá si Ryux dejará su marca en la historia del baloncesto. ¿Conoces otros casos así? Pónmelo en comentarios y no olvides suscribirte y dejar un tremendo like. Y ahora, para cerrar, lo mejor de Oliver en acción. Disfrútalo.